Buena gente, aquí con otro video. Bueno, voy a tratar eh, de ser lo más resumido posible en este video, a pesar de que va a ser un poco difícil. Pero bueno, paso a explicar. Esta es una Fiat Strada Adventure 1.8, el mismo que trae el Chevrolet Corsa, el mismo que trae el Palio 1.8. O sea, es un motor originalmente Chevrolet puesto en Fiat. Bien, este motor básicamente es una adaptación de lo que es la mecánica Chevrolet con los sistemas de inyección que usa Fiat. Por lo tanto, lo que es electrónica son independientes uno del otro. Lo que sí comparten es el motor con sus sensores. Bien, este vehículo me dio bastante trabajo poder dejarlo funcionando como es originalmente, ya que la falla típica de este vehículo es una falla que estuve indagando un poco en internet, del cual nadie, al menos lo que he leído, nadie le ha dado una solución a un problema que parece muy complicado, pero una vez encontrado, resulta sencillo de arreglarlo. Mucha gente que tiene estos modelos, tanto Fiat Strada o Palio 1.8, no en Chevrolet, porque Chevrolet no pasa esto, porque la electrónica es diferente, pero sí en Fiat sucede, es que encontré mucha gente que le sucedía esto. Este motor lo que hacía era, cuando pisaban el embrague, llegaban a una esquina o en cierto momento en ralentí en un semáforo, el auto se apaga. Uno lo vuelve a arrancar y el auto funciona sin problemas. O sea, lo saca de contacto, le da arranque y el auto enciende sin problemas. Por lo tanto, no marca ninguna avería en el escáner, no presenta averías. Entonces, nadie, al menos no he visto ningún tutorial en donde le planteen la solución a este problema. Pero sí he visto que mucha gente se queja de esto que sucede. Algunas personas solucionan parcialmente limpiándole el cuerpo de mariposa, que la mariposa es motorizada, como verán aquí. Perdón el reflejo de la luz porque está el sol medio oblicuo. Pero no queda bien, el motor queda muy vibrador y en algunas ocasiones uno le prende las luces, que el alternador le empieza a hacer fuerza, o arranca el electroventilador y el mismo alternador, al provocarle fuerza, apaga el motor. Este auto me lo trajeron de otra ciudad porque pasó por muchos lugares y no lo han podido solucionar. Cuando la persona que se contacta conmigo me dice que tenía este problema y que ya no sabía qué hacer con el vehículo, decide traérmelo para reparar. De acuerdo al problema planteado, yo le digo, bueno, vamos a revisar y ver qué sucede. Bueno, cuando me traen el vehículo, que aquí lo tengo, ya el vehículo está solucionado, empiezo a hablar con el cliente y el cliente me explica más o menos lo que le hicieron. Inclusive le cargaron, mandaron buscar el software original de la computadora y la reprogramaron por si había algún error en el programa base. O sea, en el programa original le volvieron a cargar el programa por si tenía algún byte con error. Y bueno, y el auto siguió en las mismas condiciones. Después de hablar más o menos con todo lo que le habían hecho, empiezo a revisar el vehículo, empiezo a ver que todos los cables estaban pinchados, que el ramal estaba pinchado por todos lados, los sensores, la válvula de recirculación de gases del tanque estaba soldada así.
tenía el caño que viene a la válvula todo pinchado con agujeritos para darle entrada de aire. Entonces, el auto lo que hacía era, presentaba la misma falla que he visto que plantean muchos usuarios en las redes, de que el auto se apagaba. El auto andaba perfectamente, uno le hacía 500 kilómetros y el auto no presentaba ninguna falla, pero ¿qué era lo que sucedía? Cuando llegaba a una esquina o cuando esperaba en los semáforos, repentinamente el auto de moderar se apagaba. O sea, de su ralentí se terminaba apagando. Uno le daba nuevamente arranque y encendía. Bien, entonces lo que planteo con el cliente es decir, bueno, vamos a revisar. Insisto, pasó por lo menos mínimo 5 o 6 mecánicos. Entonces, al encontrarme en esta situación, hablo con el cliente y le digo, bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que le han modificado para poder dejarlo original y ahí recién ver el problema que tiene. Porque yo no puedo trabajar en un vehículo en el cual tiene piezas que no están en condiciones para poder saber el problema real o el problema base que provoca que el auto se apague. Bueno, lo primero que me encuentro, que ya me lo había comentado el cliente, o sea, el auto intentando solucionar, le habían hecho muchas modificaciones. La primera modificación que me encuentro es esto. Esta es la polea original, pero el brillo del sol me molesta. Esta es la polea original del auto. 60 más 2 dientes creo que es, ahora no recuerdo bien de memoria, que se le comió en varios lugares. La marca original está aquí, es esta, aquí donde está mi dedo, ahí donde está, sería la marquita, más o menos así, el huequito ese que se ve entre mi dedo y el metal. Le fueron comiendo por todos lados y cambiando en el giro de la rueda fónica para ver si podían avanzarlo, atrasarlo, cambiarle de punto. Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, sabiendo que le habían cargado un software nuevo a la computadora y que a veces puede producirse algún error en la carga, decido hacer, lo primero que hago es ver que el motor esté puesto mecánicamente en orden, o sea que la sincronización de las piezas estuviera acorde al vehículo. O sea, pistones, árbol de leva, polea dentada. Para comprobar que el sistema estuviera en sincronismo para que pudiera arrancar y al menos la base la hiciera correctamente. En el cual, cuando reviso el auto, es increíble cómo me molesta el reflejo. Cuando hicieron el auto, cuando reviso el auto, saco la tapa de válvulas. El cliente me había comentado que le habían hecho el motor por este problema también, porque no sabían nada qué es lo que estaba pasando, porque moderando el auto tenía un flujo no ideal, el vacío que generaba el MAP no era el correcto, siempre solo el auto moderando. Después que salía de la moderación o ralentí, el auto marcaba en el escáner todos los datos coherentes. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, lo primero que voy a hacer, primero de ver el sincronismo, confirmo, pongo a punto mecánicamente el motor, el cilindro 1 con el árbol de leva en su balanceo con el cilindro 1. La rueda fónica no estaba, este auto, para ponerlo a punto y comprobar que la rueda fónica está en su lugar, lo que hay que hacer es ponerlo en el cilindro 1 en el momento que va a hacer la compresión, y la rueda fónica tiene que estar 17 dientes pasadas de su captor. O sea, si el captor está aquí, la rueda fónica tendría que estar aquí, la marca del cilindro. Son unos 17 dientes aproximadamente, el cual obviamente no estaba en su lugar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, una vez comprobado que estaba en sincronismo,
agarro la rueda fónica, la pongo en su lugar, porque como verán tiene varias marcas, la llevo, hago el conteo, la llevo a su lugar y pruebo a arrancar el motor. Y el motor tiraba contra explosiones, no quería arrancar. Aparte, el auto vino andando. Lo que tenía que debajo de las 2000 revoluciones era totalmente inestable, imposible andar este vehículo. Una vez puesto en sincronismo, tanto electrónico como mecánico, veo que el motor no arranca. Pero también sé que cuando le hacen el motor, muchos mecánicos no tienen en cuenta el descargar los botadores. Los botadores de este vehículo son hidráulicos. Y a veces los botadores tienen carbonilla dentro y quedan trancados. Entonces, si no tienen en cuenta que de descargar los botadores y limpiarlos cuando se hace el motor, perfectamente puede haber válvulas apretadas. Y eso coincidiría con la mala admisión que tenía que marcaba el MAP cuando el auto moderaba. Entonces dije, bueno, vamos a comprobar luz de válvula, y me encontraba con que había válvulas demasiado apretadas. Dije, bien, acá hay un problema. Puede ser la causante de que el auto tuviera un ralentí muy inestable y que hizo andar hasta las 2000 revoluciones sea muy desparejo. Entonces procedo al desarme del árbol de leva, retiro todos los botadores, descargo los botadores, los limpio, los desarmo, los limpio, los vuelvo al mar, compruebo que los asientos de válvula, porque ¿qué pasa? Hay otro tema. Por más que traiga botadores hidráulicos, hay que ver que si no hayan rectificado las válvulas adentro, los asientos estén muy arriba, y por más que sea hidráulico, el botador no tenga luz suficiente descargado y quede apretado siempre. Después, cuando el botador se carga, compensa esa luz, y bueno, es ahí donde funciona el botador hidráulico. Bien, una vez descargado todos los botadores, vuelvo a armar sistema, arranco el vehículo no quiere arrancar. Recuerdo que había dejado la rueda fónica en su lugar, la vuelvo a su posición de origen, o sea, a la posición que la habían traído, no a la posición que va de fábrica, y el auto sí enciende. O sea, yo había marcado aquí donde estaba, creo que estaba por aquí puesta, por aquí estaba puesta, aquí, del perno del cigüeñal. Y ahí arranca. Compruebo en el escáner que el avance, que la computadora intenta compensar mucho el avance, sigue el ralentí inestable, dejo que se carguen los botadores y se ajusten idealmente al árbol de leva, y el problema persiste. Claro, ustedes tienen que recordar que yo me encuentro con un vehículo que ha sido todo revisado. Entonces, claro, yo tengo que ir descartando todo lo que considero que puede afectar el problema del ralentí inestable. Bien. Todo esto ha sido por este problema. O sea, anteriormente, cuando el auto empezó, el cliente me remarcó que el auto lo que hacía era apagarse. Llegaba a una esquina, se apagaba, le pisaba en el embrague cuando iba a doblar, ponerle un cambio más bajo y se apagaba. Todo este proceso surgió de acuerdo a esa avería y que lo empezaron a llevar a diferentes mecánicos. Digo, vuelvo a hacer la historia rápida para no ir perdiendo el hilo de lo que voy comentando y las revisaciones que le hago. Bien, una vez confirmado que ya los botadores no son el problema, sigo en duda porque la rueda fónica está 180 grados giradas al punto original que me indica el manual, y el auto sí arranca. Si la pongo en el punto original, el auto no arranca. Entonces, revisando un poco la electrónica del vehículo, la forma, o sea, la programación del vehículo, Magneti Marelli me dice, esta versión, la 4SF, que es la que está teniendo este problema en muchos de los Fiat, que la usa, repito, el Palio como la Strada,
¿Qué sistema prueba? Tiene la capacidad de, si la rueda fónica no está en su lugar o los cables están mal conectados, ella a través de pulsos puede ir cambiando el cilindro que inyecta. La inyección es secuencial, por lo tanto, cada inyector es comandado por la unidad electrónica. ¿Bien? Pero el encendido es por chispa perdida. El 1 y el 4 juntos, el 2 y el 3 juntos. Entonces, ¿qué pasa? Ella tiene la capacidad de ir probando y midiendo el tiempo de embolada que pega el motor y de ahí confirmar cuál es el cilindro correcto para la inyección correcta. O sea, vamos a suponer que yo pongo la rueda fónica invertida. Ella tiene la capacidad de cambiar el inyector que inyecta de acuerdo a la compresión, a la velocidad que tenga de giro el motor, resultado de una buena compresión, si es que justo en la admisión que corresponde a la compresión es el cilindro inyectado. O sea, ¿qué significa? Que ella puede medir el tiempo de rendimiento del motor entre cilindro y cilindro para ver si tiene que o no gestionar la inyección de los cilindros. Pero el encendido no, el encendido sí tiene un punto fijo. Entonces, ¿qué es lo que observo? Que si aquí tengo 180 grados de giro, o sea, si yo la pongo si la pongo en el punto original, la polea no arrancaba. Ahora, si la ponía a 180 grados a la polea, el motor sí encendía. Y yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Empecé a dudar si no sería el software que estuviera funcionando mal. Como se lo recargaron, o sea, le instalaron una nueva, vamos a decir, actualización, no una actualización, sino trajeron el software del modelo y lo volvieron a cargar de vuelta por si había algún error en el modelo, en el software anterior. Bien, entonces ahí empecé a sospechar inclusive de si fuera el software que estuviera mal cargado. Entonces, igual no me quedé con eso, seguí revisando el sistema y yo sacaba la cuenta, 180 grados de polea, o sea, si yo tenía 180 grados girado el pulso correcto, y ahí sí me encendía el motor, yo sabía que el tema de inyección no iba a ser el problema porque la computadora es capaz de cambiarme los cilindros. Si tiene que inyectar en el 1 y prueba que el 3 tiene mejor rendimiento porque es 1, 3, 4, 2, ella pasa a inyectar el 3. Pero el encendido no. El encendido va a ser siempre el mismo. 180 grados, como sabemos, 2 vueltas de cigüeñal es una vuelta de árbol de levas. Por lo tanto, 180 grados de cigüeñal serían 90 grados de árbol de leva. La verdad que me tiene un poco molesto el reflejo, pero bueno. Serían 90 grados de árbol de leva. Entonces de ahí que empiezo a razonar. Bien, si yo tengo 90 grados, si yo giro 90 grados del árbol de leva y si me arranca con la polea de cigüeñal, girándola a 180 grados, o sea, 180 grados de giro de cigüeñal serían 90 grados de árbol de leva. Eso quiero que se entienda, porque 2 vueltas de cigüeñal es una vuelta de árbol de leva. Bien, entonces, si yo tengo que 90, entonces acá lo que estoy teniendo problemas es con el encendido. Entonces lo que hago es probar, cambiar el 1, el 4, pasarlo al 2 y al 3, y el 3 y el 4, conectarlo al 1 al 2 y el 3. A ver si se entiende. O sea, los cables, originalmente, me indican que tienen que ser correlativos al número que indica la bobina. Por ejemplo, si esta bobina es el 1 y el 4, yo tengo que conectar el 1 y el 4. Si esta bobina me indica que es el 2 y el 3, yo tengo que conectar el 2 y el 3. Porque como es por chispa perdida, el 2 y el 3 tiran chispa juntos y el 1 y el 4 tiran chispa juntos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Cambio el 2 y el 3 por el 4 y el 1. Y ahí sí pongo la polea en su lugar de fábrica y pruebo a arrancarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Que el auto enciende.
sin problemas. Entonces empiezo a revisar el cableado de la bobina y me encuentro que le han cambiado el pulso que manda la computadora entre el 1 y el 4 con el 2 y el 3. Entonces lo que hago aquí es, dejo como está conectado y lo dejo. O sea que aquí, este es el cilindro 4, en el dibujito nos indica que es el 2 y el 3. Pero simplemente porque están cambiados los pulsos, o sea, el cable que viene, que hace, le dice a la unidad que tire el 1 y el 4, está cambiado con el cable que le dice a la unidad que tire el 2 y el 3. Una vez que pruebo sincronizar la chispa con la rueda fónica, bien, puedo llevar la rueda fónica a su punto de origen. Obviamente que esta rueda fónica no iba a servir para más, así me vino, pero esta rueda fónica no se podría utilizar. Simplemente la han ido modificando y me sirvió a mí para hacer pruebas ya que estaba modificada. Bien, ahora ¿qué tengo? Tengo árbol de leva descargado, puesta a punto los pistones en sincronía con el árbol de leva, la rueda fónica en sincronía con el encendido, y con el escáner compruebo que el cilindro 1 sea el cilindro 1. O sea, le pido al escáner que me active el inyector 1 y el inyector 1 es el que maneja. Entonces, bueno, ya tengo todo sincronizado el motor. Lo pruebo a arrancar, pero anteriormente, antes de hacerle todo esto, yo vi que una de las fallas que me tiraba el escáner de vez en cuando era que me decía que la sonda fuera de rango, pero no prendía la luz de inyección. La tiraba de vez en cuando, porque claro, este motor, recordemos que me vino que por debajo de las 2000 vueltas era totalmente regular. Pero originalmente, antes de la primera intervención del primer taller, el motor lo que hacía era apagarse. Cuando llegaba a una esquina, cuando esperaba en un semáforo. Bien, una vez que yo ya tengo en sincronía, digo, bueno, voy a arrancar y ver qué sucede, a ver con los valores del escáner. Lo arranco, el auto sigue igual. Lo único que noto de diferente es que por debajo, que ya ahora por debajo de las 2000 vueltas hasta las 1500 el auto estaba estable. O sea que en sí había arreglado parte de ese problema. Antes, a las 2000 vueltas hacia el ralentí era inestable. Ahora, a las 1500, recién empezaba a ser inestable el coche. Entonces, bien, ya por lo menos tenía una mejoría en el vehículo. Era menor, pero tenía una mejoría. O sea, lo iba dejando como era de fábrica, para luego ver cuál era el problema de raíz. Entonces, voy al escáner, miro el monitor de datos y me encuentro con que la sonda Landa sigue trabajando mal. Entonces, y sobre todo trabajaba mal en ralentí o moderando. Entonces digo yo, bueno, ¿no será la sonda que está trabajando mal? Que es la causante del problema. Entonces hablo con el cliente y le pregunto, porque el cliente, como ya había pasado por tantos mecánicos, más o menos estaba empapado de lo que le habían cambiado. Y el cliente me dice, no, la sonda Landa ya la habíamos cambiado. Entonces le digo yo, bueno, mira, la sonda Landa me está funcionando mal, vamos a cambiarla. Nuevamente, tenía un par de meses de uso de la sonda Landa. Pero ¿qué pasa? Como el auto estaba mal, era atribuible que esta sonda Landa se contaminara demasiado por mala combustión. Entonces, era razonable que esta sonda dejara de funcionar tan prontamente. Y bueno, decidí cambiarle a la sonda Landa. Bien, una vez que cambio la sonda Landa, miro el monitor de datos. Y aunque el motor seguía haciendo lo mismo, por debajo de las 1500 revoluciones, la sonda Landa intentaba corregir el auto. O sea que ahora la sonda Landa sí estaba trabajando en ralentí. Pero claro, no se volvía loca porque no podía corregir. Sí, el auto en algún momento intentaba moderar, pero seguía inestable y se seguía apagando. Entonces, ¿qué es lo que hice?
Ya el escáner no presentaba más avería, me funcionaba todo bien, ya no me decía más nada. Entonces, bueno, el valor del MAP había mejorado, ya estaba con su depresión original, vamos a decir, con la que traen estos motores. Digo yo, bueno, vamos a revisar el motor paso a paso, que el cliente me había dicho que algo habían intervenido en el motor paso a paso. Perdón, en el motor paso a paso, en el acelerador electrónico. ¿Qué es este? Quiero aclarar antes que aquí está la sonda que tenía el vehículo, llena de hollín, súper contaminada. Así que bueno, Continental, le volvimos a poner la misma. Eso no lo mostré, ahí se nota, ahí se ve la sonda nada nueva. Bien. Ahora, seguimos. Esta mariposa robotizada que ven aquí no es la que trajo el vehículo. La que trajo el vehículo la tengo aquí. ¿Qué pasa? Decidí, a pesar de que el escáner me mostraba que estaba bien, lo único que me llamaba la atención de la mariposa motorizada o robotizada, como le quieran llamar, es que en estado de stand-by, o sea, cuando la mariposa motorizada por algún tema falla, la posición original de la mariposa, o sea, sin funcionar el motor, es aproximadamente de unos 8 grados de apertura. O sea, deja lo suficientemente abierta para que el acelerador, o sea, el motor quede aproximadamente a unas 1500 vueltas, 1700 vueltas, moderando. O sea, cuando esto se rompe y deja de funcionar, en su estado natural queda con una pequeña amplitud de 8 grados la mariposa. Esto le da lo suficiente como para que el auto siga funcionando y pueda llegar hasta el taller. En estado de stand-by yo notaba que la mariposa me indicaba que tenía 5 grados. O sea, estaba fuera 3 grados de lo que me debería marcar originalmente. Eso ya me estaba dando un indicio de que la mariposa no estaba en su correcto funcionamiento. La saco, que es esta que está aquí. Esta es la original. Magneti Marelli. Y la noto que está muy cerrada. Entonces la empiezo a mirar con detenimiento, la empiezo a revisar, o sea, aquí está la entrada de la corriente para que trabaje el motor, y a su vez aquí, en esta parte de aquí, es donde está el peine con el sensor que regula que mide la posición de la mariposa. O sea, la computadora le manda una señal, ve la reacción. O sea, se produce la reacción de giro de la mariposa y con estos sensores ve si fue correcta la reacción de la mariposa. Bien. Una vez ya al encontrarle que la posición natural no es la adecuada, la entro a observar y me encuentro con esto. Estaba tapado con posilina gris. Le hicieron un tornillo a la rosca que lo que hace aquí adentro es no dejar que la mariposa llegue a cierta posición. O sea, lo que hicieron es que querían evitar de que el motor se apagara, no dejando llegar la mariposa al lado negativo. O sea, vamos de vuelta. La mariposa, en su estado natural, estamos de acuerdo que tiene que quedar con 8 grados de apertura. Cuando el motor arranca, si la mariposa necesita quedar en ralentí, eso se cierra, invirtiendo la polaridad en el motor. Cuando la mariposa necesita acelerar, invierte la polaridad de vuelta y la mariposa cambia el sentido de giro del motor y empieza a abrir la mariposa. Recordemos que estos motores trabajan con frecuencia, o sea, reciben una corriente constante y una frecuencia según la cantidad de hertz que tira. Vamos a suponer que recibe positivo y la frecuencia es negativa. Según la cantidad de frecuencia es lo que va a abrir o no la mariposa. Cuanto mayor frecuencia, más apertura tiene la mariposa. Cuanto menor frecuencia, menos apertura tiene la mariposa. Entonces, ¿qué hace?
cuando quiere cerrarla, cambia la polaridad. O sea, el positivo pasa a ser negativo e invierte la frecuencia para el lado contrario. Entonces aquí lo que hacían era, con este tornillo, evitar que cierre la mariposa. Pero ¿qué pasa? Cuando uno toca el punto original de la mariposa, cuando uno la coloca y necesita hacer lo que se llama la puesta a cero de la mariposa, que es que la computadora aprenda la posición inicial de la mariposa, la posición final y la posición de punto neutro, que es cuando la mariposa deja de energizarse y queda con los grados que tiene que atender. Eso se regula para que la sensibilidad del pedal sea la correcta a la hora de acelerar. Entonces, cuando uno lo hace eso con el escáner, obviamente que los rangos no van a dar bien, porque tenemos algo mecánico que nos está impidiendo el correcto funcionamiento de la mariposa. O sea que la codificación de cero de la mariposa no la podía hacer. Bueno, ya es otro problema que me encontraba. Vuelvo a hablar con el cliente y le planteo el problema de que la mariposa ha sido modificada. Desarmo aquí adentro y vi que inclusive el ejecito estaba pulido. Ya esto tenía juego, o sea, pequeño juego. Entonces agarro y digo, no, esta mariposa no funciona más. O sea, está funcionando mal. Necesitamos sustituirla. Entonces lo que hago es conseguir una mariposa nueva. No es la original, pero funciona bien. Entonces, una vez colocada, la codifico a cero y puedo arrancar el motor. Bien, una vez hecho esto, el motor ya ahora a las 1500 vueltas, como primero, cuando me lo trajeron, por debajo de las 2000 vueltas funcionaba malísimo, muy inestable. Pongo en sincronía el motor, corrijo las 1500 vueltas. Cambio la sonda lambda, intenta regular, pero sigue con la falla de las 1500 vueltas. Cambio la mariposa, codifico la mariposa y ya ahora el motor intenta moderar. O sea que ahora, ya sacándolo del ralentí, vamos a decir del punto de moderación, que son 900 revoluciones, ya el motor acelera parejito. O sea que ya no tengo una mala aceleración. O sea, el problema de ralentí a las 2000 vueltas se me había ido. Pero el motor se seguía apagando. O sea que recién ahora estaba con el problema original que tenía la camioneta. O sea, todo este proceso que le hice anteriormente fue para dejarla con el problema original. Pero claro, yo necesito, para saber cuál es el verdadero problema de esta camioneta, necesito tener todo en orden. Entonces tenía motor sincronizado, todos los sensores trabajando correctamente, pero la camioneta ahora se me apaga. O sea, ella moderaba, quedaba moderando, lo único que hacía en frío, mientras calentaba, se apagaba a veces. En el proceso, vamos a decir, de los 40 grados, los 65 grados, se me apagaba. Después que pasaba los 65 grados quedaba moderando, pero salía a la calle y me pasaba lo que el cliente se quejaba al principio, de que llegaba a una esquina, se intentaba apagar, de repente no se apagaba en un semáforo y estando esperando que cambie la luz, se apagaba la camioneta. O sea que había vuelto al punto original por la cual la camioneta ingresó al primer taller. Bien, dije, bueno. Hasta acá ahora digo, bueno, llegué al punto inicial de la camioneta. Entonces lo que hago es, saco la rueda fónica, está modificada, y pongo una nueva, que ahí se ve, no sé si se llega a ver, ahí hay una rueda fónica nueva en el lugar que ahora sí va de fábrica, en el que me indica el manual. O sea que ya estoy con los sensores que estaban mal, corregido. Con la solución de la pérdida que tenía, corregido. Con la mariposa cambiada, corregido. Con la rueda fónica en su lugar. Sí, los botadores apretados y todo el sincronismo correctamente. El inyector inyectando en el cilindro 1 cuando le toca comprimir. Y el encendido en el encendido 1. Entonces ya tenía el motor en orden. Bueno, sigo analizando. Empiezo a revisar las masas,
¿Por qué la camioneta se me apagaba? Porque a veces las interferencias electromecánicas o electrostáticas, vamos a decir lo que es alta tensión, genera ondas parasitarias que muchas veces no la puede filtrar en la computadora y hacen que el software funcione mal. Reviso las tierras, me encuentro que las tierras están sucias, las limpio, encuentro una diferencia de potencial entre el negativo y el chasis, le hago una tierra sustituta para ayudarlo simplemente, baja esa diferencia de potencial, sigo probando y la camioneta sigue con el mismo problema. Pero que claro, ahora yo ya me encontraba con que tenía todo en regla, o sea, el funcionamiento de ella estaba correspondiente. Y el problema inicial de esto es mucho más sencillo. ¿Cuál era el problema inicial de este vehículo? Y es lo que quiero aclarar en este momento, que le sucede a muchas de ellas. ¿Y cómo es la solución? Porque he visto, como reiteré al principio del video, de muchas personas que se quejan de lo que ahora le pasaba a la camioneta. Que llegan a un semáforo y se les apaga repentinamente, que llegan a una esquina y se les apagan repentinamente. ¿Por qué? Porque esta camioneta, lo que tiene Red Can, el cuadro de instrumentos no toma directamente de las revoluciones del motor. El cuadro de instrumentos va a la computadora y la computadora va al tablero. O sea que las revoluciones son filtradas por la computadora. Entonces aquí hay una controversia. Estos tableros, al ser alimentados por Red Can, no son fieles. Entonces, mejor dicho, no es que sean fieles, filtran las inestabilidades del motor. Entonces, eso lo hacen adrede con el fabricante. ¿Por qué? Para que si el motor modera inestable, el cuentavueltas no lo esté marcando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el cuentavueltas o el tablero, vamos a la camioneta por dentro, la llave la tengo aquí. Ahora estando aquí dentro de la camioneta, ¿qué tienen estos cuentavueltas que son alimentados por señal CAN? En este caso, en Fiat, el indicador cuando está en ralentí, que sería más o menos un poquito debajo de las 1000 vueltas, él va a estar estable aunque el motor esté a 600 vueltas. O sea, este cuentavueltas miente. Miente en un rango de ralentí. No es de aceleración, son en el rango de ralentí. Voy a insistir, esto se adrede para que la gente no esté mirando constantemente el tablero, para que considere que el auto está bien. Así que, por ejemplo, la aguja va a indicar 900 vueltas, o sea, 900 RPM, aunque el motor está a 600. O sea, que de un rango de 600 a 950 vueltas, la aguja siempre va a marcar lo mismo. Si el motor baja de las 650 vueltas, ahí sí el cuentavueltas muestra lo que está marcando el motor. Si las vueltas pasan de encima de las 950 vueltas, ahí el cuentavueltas vuelve a ser fiel. O sea que a la gente se le apaga porque el motor de repente está moderando a 650 vueltas, 700 vueltas y está creído que está a 900 vueltas. A 600 vueltas, 650 vueltas, este motor es muy inestable. Entonces, llegar a una esquina, pisar el freno, que el diafragma del servofreno trabaje, cambie el flujo de aire, es suficiente como para que el motor se apague. Entonces, y lo igual que en el semáforo. El semáforo, al estar muy bajo en revoluciones, pero el indicador indicando que está en 900, pero el motor está en 600 o 650 vueltas, cualquier cambio de temperatura o mínima gestión que haga la computadora o la sonda lambda ya apaga el motor. Esa es la realidad de por qué se apagan estas camionetas. O se apagan los Fiat, los Palio. ¿Por qué? Porque la gente cree que el motor está en ralentí, pero de repente el motor está por debajo del ralentí. Porque el indicador lo indica así. ¿Bien? ¿Cómo se soluciona esto? Bien, la computadora del motor tiene dos cualidades. Cada vez que arranca, que uno pone la llave en contacto, toma el valor mínimo. Acá parece que está titilando, pero es por la frecuencia de la actualización de la pantalla, pero las luces están fijas. Toma el valor mínimo del pedal en el momento que está y lo toma como ralentí.
Bien, entonces toda la gestión que haga de control el motor va a ser a través de la posición inicial que se puso el contacto del auto. O sea, yo pongo en contacto el auto sin tocar el acelerador y ese va a ser el mínimo para la computadora. Pero ese mínimo puede variar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ese mínimo puede variar, si nosotros tenemos un valor por debajo de los 0.9 milimol en el escáner con respecto a la posición mínima de la mariposa, el ralentí de este motor va a ser por debajo de las 850 vueltas. En este caso, el sensor de la mariposa, en este caso estaba en 850 milivolt. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El motor moderaba a 650 vueltas, 700 vueltas realmente, cuando el indicador mostraba que estaban 900. Entonces, eso hace que en cualquier esquina se apague. ¿Y cómo corregimos este problema? Fiat ya lo tiene pensado. Lo que pasa es que Fiat no se presenta con este problema porque Fiat lo regula de cero. O sea, cuando arman los autos, ahí lo dejan calibrado. ¿Qué pasa? Con los motores nuevos o impecables o en la compresión adecuada, este problema no surge. Empieza a surgir cuando el motor empieza a presentar desgastes o no está en su óptima compresión. Por más que este motor haya sido hecho, como dije al principio, no estaba en su óptima compresión. O sea, no es lo mismo que el motor de fábrica. Entonces, el comportamiento es como que si fuera un motor desgastado. Bien, ¿cómo se soluciona esto? Poniendo el escáner en el monitor de datos y viendo la posición del acelerador. El acelerador, lo que tenemos que hacer, aquí voy, es lleva 3 tornillos, ahí hay uno, ahí hay otro, y allá del otro lado no se llega a ver si ahí se ve, ahí está el otro. Desmontar el acelerador, y aquí la pieza que lee la posición del acelerador tiene un regulador. O sea, está soportada por 4 tornillos, aquí se ven, acá hay uno, acá hay otro, y 2 más ahí atrás. Estos tornillos tienen corredera. Entonces, uno, ¿qué hace? Con el acelerador aquí afuera colgando, conectado, va corriendo esa corredera y la deja en un voltaje apropiado. O sea, la deja vamos a suponer por encima de los 9 volt. Entre los 9 volt, entre los 9 milivolt, los 900 milivolt, perdón, y los 960 milivolt está bien. O sea que en ese rango es lo que tiene que estar el acelerador o la posición del acelerador. ¿Qué significa? Que la computadora va a tomar ese rango como mínimo, ese voltaje como mínimo, y a su vez lo toma porque se resetea cada vez que uno lo saca de contacto para hacer la actuación mínima del acelerador. O sea que es que cuando baja de vuelta haga la compensación, por eso lo toma como mínimo, para que él, cuando uno pise el embrague, no caiga brutalmente de vueltas, para que cuando uno pise el freno tampoco. Pero en vez de caer a 700 vueltas y haga la compensación ahí, va a caer a 900 vueltas, 950 vueltas, y la compensación va a ser a ese régimen. Entonces ahí se acaba el problema de que el vehículo se apague en los semáforos. O sea, en realidad, todo lo que se hizo en esta camioneta es porque eso estaba fuera de rango. No fuera de rango, sino con un rango muy justito que de fábrica y con el motor nuevo no genera problemas. Pero después que el motor pierde un poquito de compresión, ese rango queda muy justo. O sea que originalmente estos motores deberían venir ya con esta compensación prevista, aunque el software es adaptativo, pero no para el ralentí del actuador. Entonces, bueno, gente, con esto quería explicarle más o menos eso. Yo ahora voy a mostrarle con el escáner la posición del actuador para que vean y cómo procede el motor. Bien, gente, la prueba ya la tengo lista para hacer. Como verán, está con las luces prendidas. ¿Por qué se hace con las luces prendidas? Para que el alternador le genere una contrarrotación la mayor posible, porque esto, cuando arranca el electro entre las luces y el electro del alternador, va a querer cargar mucho. Entonces le va a hacer una contrarrotación suficiente como para que, porque si queda muy justito en vueltas,
se puede terminar apagando o empezar a vibrar el motor. Bien, yo aquí ya estoy con el escáner. Esta prueba no importa con el escáner que sea, pero en todos es similar. Todos tienen una función similar, o sea, determinados escáneres. Yo aquí voy a cargar la versión de este auto. Ahora lo que voy a hacer es entrar al menú, ya lo tengo en contacto con las luces prendidas, pronto para arrancarlo. Bien, selecciono el conector, voy a mediciones, no sé si se aprecia bien, hoy estoy peleado con los reflejos del sol. Y aquí me está indicando, tengo cuatro páginas de monitor de datos. Bien, aquí tengo la presión de emisión, el motor está apagado. ¿Vieron lo que le digo? Con el motor apagado, la mariposa en reposo tiene que estar por encima de los 8 grados. Esta está en 8,1, por lo tanto lo tomo como correcto. Bien, ella está en modo de espera, no hay nada funcionando. Y aquí es lo que voy. En el segundo escalón de monitor de datos, tengo la posición del acelerador. El potenciómetro del acelerador está en 971, 966. Está un poquito alto, pero está justo en el máximo tolerable. O sea que por debajo o por arriba puede estar dentro de lo normal. Lo importante es que no esté por debajo de los 9 volt, de los 9 milivolt, perdón. Se mantenga. Esta es pista 1 y esta es pista 2. Y aquí está el ángulo 1 de la mariposa, porque la mariposa también tiene doble ángulo, tiene dos sensores para el ángulo, y aquí está el otro, 8,3. O sea, vamos a decir, tiene un respaldo, la mariposa y el potenciómetro del acelerador, que ese respaldo lo que hace es, si falla uno, censar con el otro. En cambio, si fallan los dos, porque falle la alimentación, vamos a suponer, ahí sí se pone en modo recovery. Bien, ahora vamos al vehículo. Vamos a arrancarlo. Ahí está acelerando, compensa, empieza a bajar las revoluciones y esto va a ir subiendo la temperatura. Ella va a hacer todo el proceso de subir la temperatura hasta la mitad y va a quedar por debajo de las 1000 vueltas. Vamos a dejar que caliente un poquito. Insisto, se hace con las luces prendidas para generarle contrarrotación al motor, para ver que no caiga demasiado las vueltas. Ahora vamos al escáner. Aquí está el motor moderando. Bien, ahí va subiendo la temperatura. Ahí está con los parámetros. Puede tener una pequeña oscilación de la posición de la marcha mínima del pedal, porque estamos hablando de milivolt y donde se mueva una micra de milímetros ya cambia el voltaje. Por lo tanto, no pasa nada que quede en este valor. O sea, al principio era 970 y algo y ahora 960 y algo aquí, pero queda en este rango. O sea que esto lo toma como marcha mínima, posición del acelerador en 0. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo arranco, esto se toma a 0 dependiendo del voltaje que esté aquí. El integrador lambda está trabajando. Vamos a pasar. Como verán, el avance está correcto. Tengo el avance teórico y el avance calculado. El avance real, perdón, en los mismos valores. Quiere decir que la rueda fónica está funcionando a la perfección, que el sincronismo está correcto, que está en el lugar que tiene que estar. Esto no me daba bien cuando me lo trajeron, tampoco, nada, todo mal. O sea, todo dentro de los valores me daba mal. La lambda está trabajando, ahora como está en periodo de frío,
está en valor alto. Ahora cuando llegue la temperatura de trabajo va a estar en un valor más adecuado. Bien, ahora vuelvo en un ratito, vamos a dejarlo que caliente. Volvimos. Bueno, ya estoy con la temperatura de trabajo, presión de admisión estable, temperatura del motor 94 grados, a los 97 arranca el electro, avance calculado y avance real simétricos, y la sonda lambda trabajando correctamente como tiene que trabajar, corrigiendo, subiendo y bajando. Ahora verán cómo ella va cambiando. Así que bueno, doy por culminada la reparación de este vehículo. Bastante estable, como verán, la combustión. La sonda está haciendo poco trabajo porque en realidad está bastante pareja. Ahí arrancó el electro, aquí va a empezar a bajar la temperatura. Y todo correcto en el auto. Compensa un poquito el avance porque hace mayor fuerza el alternador. Al encender el electroventilador, aquí lo vemos. Ahí está prendido. Ahí está prendido. El motor ni se mueve, parejito. Vamos al tablero o al cuadro de instrumentos. Y ahí lo tenemos. Moderando. Uno lo acelera y compensa las vueltas y baja lentamente como cuando es de nueva. Así que bueno, gente, con este video, disculpen lo largo que es, pero ha sido una odisea arreglar este auto porque vino con muchas cosas mal, muy modificado, y que realmente el problema era más sencillo de lo que era. Simplemente había que hacer un buen diagnóstico y haber tocado las piezas necesarias. Como verán, ahí está parejito, no se mueve, y es así como debe funcionar cuando llega a detenerse, sea en una esquina o en un semáforo. Y bueno, esto es para las personas que no saben cómo solucionar este problema, de las cuales he visto muchas publicaciones y ninguna respuesta. Bueno, cualquier comentario los leo y pido de vuelta disculpas por lo largo de este video.